Quiero agradecer a TAC Academic en español la oportunidad que me ha brindado para preparar el presente trabajo relacionado con la contabilidad de costos industriales y que he denominado nivel básico. Es fruto de la experiencia adquirida a lo largo de más de 20 años de estar impartiendo la cátedra de costos industriales en diferentes universidades y a trabajos que he realizado en las empresas tanto públicas como privadas en Costa Rica. Hoy día, los contadores públicos, los administradores de empresas, los economistas y el público en general requieren de herramientas para obtener información cualitativa y cuantitativa acerca de la estructura de los costos. En un mundo tan complejo como este que nos ha tocado vivir, en donde los vertiginosos avances tecnológicos, el desarrollo de novedosos sistemas computarizados, la apertura de nuevos mercados, el aumento de la competencia y la globalización de la economía están obligando a las empresas a buscar mecanismos adecuados que permita disponer de información útil y confiable sobre sus costos y que en cierto grado pueda ejercer un adecuado control operativo y gerencial que requiere la buena marcha de toda empresa. Sin más preámbulo, voy a iniciar el tema que me ha tocado exponer. Vamos a iniciar este curso de contabilidad de costos industriales hablando de la necesidad que tienen las empresas de contar con objetivos y metas claramente definidos. Anualmente nacen y mueren una gran cantidad de empresas. Algunas logran mantenerse durante algún tiempo cubriendo únicamente sus costos operativos, con una existencia efímera o que nunca logran alcanzar un desarrollo o crecimiento sostenido. La mayoría de los negocios nacen pequeños y apenas logran crecimientos muy discretos. Sin embargo, un grupo reducido y selecto de empresas crecen hasta obtener la condición de líderes. Ellas no luchan por sobrevivir dentro de un mundo globalizado que implica una mayor competencia, sino lo que buscan es ser la más grande, la mejor o simplemente la única. ¿Qué es lo que hacen estas empresas para lograr este desarrollo? En primer lugar, se deben de tener objetivos claros y precisos que las guíen por el camino correcto hacia la meta escogida, para que no se pierdan en el complejo mundo de los negocios, ni las afecten la globalización de los mercados. En segundo término, el éxito de una empresa depende de la habilidad administrativa que tengan sus ejecutivos para enfrentarse eficazmente a las alternativas y condiciones del cambiante punto actual y a la incertidumbre del mañana. Una mala decisión puede afectar en forma grave la trayectoria y el crecimiento de una empresa. Por tanto, el éxito o la supervivencia dependen en gran medida de la capacidad que tengan sus ejecutivos para elegir inteligentemente entre las distintas formas posibles que puedan existir, aquella que mejor se adapte a las necesidades de la empresa. Y en tercer lugar, nadie puede negar que la calidad de las decisiones en cualquier empresa, grande o pequeña, está en función directa del tipo de información disponible. Por tanto, si se desea que una organización se desarrolle normalmente, se debe contar con un buen sistema de información gerencial para la toma de decisiones. Si no se tiene una visión clara por todos los integrantes de una empresa que indique hacia dónde se quiere llegar y cuál es la meta suprema que se desea alcanzar, cualquier camino que se tome es irrelevante. Una de las críticas de la contabilidad tradicional es que genera datos sobre hechos pasados. La contabilidad no puede ser cosa del pasado, debe ser presente, porque el negocio es actual y de alguna manera un asunto del futuro en la medida que debe servir para proyectar el negocio
y evaluar si está en capacidad de continuar en marcha. Los directores de hoy necesitan datos de hoy para tomar las decisiones del mañana. Una de las características básicas de los negocios actuales son el ser múltiples, es decir, son muy variados. Además son muy veloces, están en constante cambio y a su vez son muy complejos. Los negocios de hoy giran alrededor de la administración y el cumplimiento de objetivos y del manejo eficiente de los recursos disponibles, así como el uso de la información en forma oportuna. También está claro que los negocios tienen implícitos una cantidad de riesgos. No existe negocio sin riesgos. La ley de los negocios actualmente señala que no hay nada seguro. Lo único constante es el cambio, la innovación, la competitividad y el libre mercado. Las condiciones de los negocios actualmente son diferentes y si no se actualizan los sistemas de costos al nuevo orden mundial, se corre el peligro del cierre de una empresa. Las amenazas son evidentes. El ambiente es más hostil y la necesidad de crear ventajas competitivas es una obligación. Ahora vamos a hablar de los objetivos modernos de la contabilidad de costos. Se pueden dividir en tres grandes grupos: contables, es decir, asignarle a los productos fabricados las erogaciones que se incurren en su proceso fabril, para determinar correctamente los costos unitarios de fabricar un producto o el de prestar un servicio. Una vez determinado el costo unitario, se pueden evaluar los inventarios de productos en proceso, terminados y vendidos, y correlativamente comparar estos costos con el ingreso resultante de su venta para determinar razonablemente la utilidad periódicamente. También tenemos el control de los costos. Un adecuado control de los costos de producción y de distribución permite a las empresas lograr minimizar sus costos y maximizar sus utilidades. El control de los costos se puede ejercer de una manera preventiva o interna, o bien de una forma ejecutiva o de acción ulterior. Y en tercer lugar tenemos la toma de decisiones. La información que generan los sistemas de costos permiten al empresario la toma de decisiones, entendida esta como la de elegir entre dos o más soluciones la alternativa óptima para la empresa. Tomar una decisión es emitir un veredicto sobre la consideración de las alternativas propuestas. Cualquier determinación que afecte la satisfacción de un objetivo en una empresa requiere la toma de una decisión. A diario se deben estar tomando decisiones, algunas muy simples, como la contratación de un empleado, y otras más complejas. Tales decisiones en forma enunciativa y no limitativa pueden ser las siguientes: ¿conviene o no la expansión de la planta? ¿Es conveniente comprar determinado artículo en vez de fabricarlo? ¿Qué tipo de maquinaria se debe emplear? ¿Qué líneas de productos se deben de eliminar o bien impulsar? Para aumentar la capacidad de la planta es más conveniente utilizar tiempo extra o crear un nuevo turno. ¿Conviene lanzar un nuevo artículo al mercado en condiciones similares a uno ya existente y con un precio de venta distinto? ¿Sustitución del trabajo manual por el mecánico o viceversa? Y la selección y jerarquización de productos y líneas de productos. Una mala decisión afecta en forma grave la trayectoria del crecimiento de una empresa. Por tal motivo es importante analizar y evaluar de manera previa los diferentes cursos de acción, y para esto se requiere contar con información oportuna y confiable que permita valorar los riesgos y medir cuantitativamente los resultados previsibles de una decisión. Dentro de este tercer objetivo, la contabilidad de costos, también tenemos que es importante orientar las políticas de los precios de venta.
Si bien los costos de producción son un factor importante para el establecimiento de los precios de venta, existen otros que lo afectan, como es la evaluación del entorno económico en que se desenvuelve la empresa. Entre los factores a considerar está el tipo de competencia que tenga el producto, por lo que se debe determinar si el mercado es de competencia perfecta o imperfecta, y dentro de esta última, si se trata de un mercado de oligopolio, duopolio o monopolio, pues según el tipo de mercado que se trate, tendrá más o menos oportunidad de fijar los precios de venta. Otro factor importante a considerar es el de la oferta y la demanda del producto, así como las posibles restricciones gubernamentales que tengan y que a menudo inciden en la formulación de las políticas de precios de venta. Dichas regulaciones tienen como fin primordial proteger a los consumidores de pocos recursos económicos, situación que se presenta muy a menudo con los productos de la canasta básica, o sea, aquellos artículos considerados de primera necesidad. Y por último, debemos mencionar que los costos están íntimamente relacionados con la técnica presupuestal. El único sistema de costos que no se relaciona con esta técnica es el sistema de costos históricos o reales. Los otros sistemas que se explicarán más adelante se relacionan unos en mayor o menor grado con esta técnica. Por su naturaleza, los presupuestos comprenden la determinación de lo que se espera que suceda en el futuro en cuanto a su operación o posición financiera bajo ciertas condiciones dadas, de tal manera que el empresario conduzca a la empresa por el camino que se ha trazado. Es importante comprender las diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad de gestión. La contabilidad sirve a un conjunto de usuarios, lo que origina dentro de ella diversas ramas integrantes dentro de un suprasistema de información, dentro de las que se encuentran la contabilidad financiera. Esta proporciona información de carácter externo, expresada en unidades monetarias según la legislación vigente en cada país. Es un sistema de información orientado a proporcionar información a terceras personas relacionadas con la empresa, dentro de los que se pueden catalogar como usuarios internos, tales como la junta directiva, administradores, sindicatos y empleados, o bien usuarios externos, como son los accionistas, inversionistas, clientes, proveedores, instituciones de crédito, etc., a fin de facilitar sus decisiones. Generalmente se presenta en forma resumida para que pueda ser analizada por las personas interesadas en ella. La contabilidad administrativa o de gestión es un sistema de información al servicio de las necesidades de la administración, con orientación programática destinada a facilitar las funciones de planeación, control y la toma de decisiones. Se reconoce que la meta final de toda empresa lucrativa es la obtención de utilidades y que en dicha meta influyen en forma determinante el costo de producción de los artículos que comercializa. La contabilidad de costos, como sistema de información gerencial, forma parte de la contabilidad de gestión. Por tal motivo, la planeación y el control estratégico de los costos, tanto de producción como los de distribución, constituyen elementos esenciales que contribuyen en el desarrollo y el éxito de las empresas. La contabilidad fiscal es un sistema de información organizado para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de la empresa de acuerdo con la legislación aplicable en cada país. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de industrias. Es una creencia un tanto difundida que los costos se utilizan únicamente en las empresas manufactureras. Esta consideración es inexacta. La contabilidad de costos es ampliamente utilizada en otros tipos de empresas. Dentro de los diferentes tipos de industrias que pueden utilizarla, se pueden citar las siguientes:
las extractivas, las manufactureras, las de comercio, las de transporte, las de servicios públicos y una sexta clasificación genérica que vamos a llamar otras industrias. Vamos a ver cada una de ellas. Las empresas extractivas. La característica común de este tipo de industrias es la obtención de los bienes de la naturaleza a través de una explotación planeada y sistemática, es decir, son las que tienen contacto directo con los recursos naturales, mismos que pueden ser renovables y no renovables. Los recursos renovables son aquellos que sin o con la intervención del hombre se regeneran o reponen con el transcurso del tiempo, por tratarse de elementos biológicos, ya sean vegetales o animales. Existen también los recursos no renovables que tienen una existencia determinada y que están fuera del alcance del esfuerzo y voluntad del hombre para su reproducción, como son los yacimientos petrolíferos, los mineros y las canteras. En estas industrias, los costos determinados se denominan costos de explotación y las unidades base para determinar los costos unitarios correspondientes varían de acuerdo al tipo de industria en particular de que se trata. Las empresas manufactureras constituyen el punto medular de este curso, cuya actividad económica específica es la adquisición de materia prima, su transformación en productos elaborados y la distribución de los mismos entre los consumidores, o bien a otras industrias que habrán de utilizar estos productos como instrumentos de trabajo, bienes de capital o como materia prima sujeta a nuevas transformaciones. Los componentes del costo en estas industrias lo conforman los costos de compra de la materia prima, los costos de manufactura y los costos de distribución. Su finalidad desde el punto de vista económico es de gran trascendencia, ya que representan una serie casi infinita de mutuaciones de las características físicas y o químicas de recursos naturales y de otros bienes que se adaptan a la creciente variedad de las necesidades humanas. Las empresas de comercio. La empresa comercial tiene como principal función económica la de intervenir como intermediario comprando y vendiendo artículos elaborados. Ejemplos de ellas tenemos los supermercados y las tiendas de descuentos. Como componentes del costo podemos mencionar los referidos a la compra de los artículos vendidos y en existencia denominados costos de compra, y los encaminados a la distribución, los artículos llamados costos de distribución. Más adelante se enmarcarán las funciones principales de una empresa comercial y de una empresa industrial, con el fin de establecer de una manera más clara la diferenciación en este aspecto. Las empresas de transporte. Es la industria perteneciente al grupo de servicios, cuya actividad consiste en la transportación de personas o de carga a través de rutas terrestres, aéreas o marítimas. Los costos de este tipo de industria se centralizan en lo que se conoce como costos de operación y son todas las erogaciones que se efectúan para prestar el servicio y llegar a determinar el costo por pasajero o por unidad de carga. Ejemplos de ellas tenemos la empresa de aviación, la empresa marítima y la empresa terrestre. Las empresas de servicios públicos son todas aquellas empresas y dependencias gubernamentales que se dedican exclusivamente a la prestación de servicios de orden general, tales como servicios de agua, de energía eléctrica o de teléfonos. Los componentes de costos de estas industrias también reciben el nombre de costos de operación, y al igual que las industrias de transporte, son el total de erogaciones para la prestación del servicio de agua, de electricidad o de teléfonos. Dentro del grupo de otras empresas, podemos enmarcar las siguientes. Instituciones de crédito. Son empresas cuya función es la de actuar como intermediario en el crédito.
Sus operaciones están reguladas y vigiladas por organismos oficiales con leyes y reglamentos especiales. Los costos, al igual que las dos anteriores, son llamados costos de operación. Ejemplos de ellos tenemos los bancos, las financieras, fiduciarias, etc. Instituciones de seguros y finanzas. Su función es la de servir de intermediarios en los riesgos. También está regulada su operación por los organismos oficiales que controlan a las instituciones de crédito con leyes y reglamentos especiales. Sus costos también son llamados costos de operación. Ejemplos de ellas tenemos las compañías de seguros y las compañías de finanzas. Luego tenemos los hoteles, hospitales y otro tipo de empresas, que podríamos enumerar las más variadas actividades económicas y siempre en cada caso encontraremos la posibilidad de aplicación práctica de los principios y características inherentes a la contabilidad de costos. Como ya lo mencioné, para efectos del presente curso se analizarán los diferentes métodos que se pueden utilizar para la obtención de los costos de manufactura, pero enfocados a las empresas manufactureras. Para ir profundizando un poco más en el desarrollo de este curso, vamos a hablar de los elementos del costo de producción. La producción de los bienes implica la conversión de las materias primas en productos terminados, gracias al esfuerzo de los trabajadores y al uso de la planta de producción. Por consiguiente, el costo de producción se entiende a la sumatoria de todas las erogaciones y cargos incurridos para convertir la materia prima en un producto terminado. Para manufacturar un producto se hace uso de los tres componentes básicos conocidos como elementos del costo de producción, que son las materias primas, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. A los materiales se subdividen en directos e indirectos. Los primeros representan una parte importante del costo de elaboración, tanto por ser un elemento básico como la proporción que representa del mismo. Ejemplos de materiales directos dentro de una empresa están el papel, las tintas y las planchas, entre otros. En una fábrica de muebles, la madera, y en una fábrica de ropa, la tela. Por consiguiente, los materiales directos se refieren a todo aquel material que pasa a formar parte integral del costo del producto terminado y que se puede asignar directamente al calcular el costo del producto. Es por naturaleza fácilmente identificable y cuantificable a un determinado lote de producción o proceso. Una de sus características es la facilidad y seguridad con que puede rastrearse hasta el producto terminado. El material indirecto son aquellos que no son fácilmente identificables y cuantificables con el producto. Y si lo es, no es económico hacerlo, ya sea por inconveniencia práctica o por incosteabilidad. Estos costos se incluyen como parte de los costos indirectos de fabricación. Ejemplos de materiales indirectos dentro de una imprenta están la goma, alambre para grapas, el plástico termoencogible, entre otros. Dentro de una fábrica de muebles, la cola y los clavos. Y dentro de una fábrica de ropa, el hilo y los botones, entre otros. El segundo elemento del costo de producción es la mano de obra, que representa el factor humano que interviene en el proceso productivo. Desde el gerente de producción, por su atención a los problemas más importantes que se presentan en una industria, hasta el más modesto de los operarios que ejecutan tareas rutinarias de aseo y de limpieza. Todos ellos son necesarios para la realización de las actividades fabriles. El conjunto de sueldos, salarios y prestaciones devengados por los directores, empleados, obreros y demás personal auxiliar que trabaja en una fábrica
excluyendo al que presta sus servicios en el almacén de productos terminados, recibe contablemente la denominación genérica de mano de obra, la cual se clasifica a su vez en directa e indirecta, así como en productiva e improductiva. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Mano de obra directa. Es el esfuerzo físico o mental que se asigna directamente a una orden específica de producción, a un departamento o a un proceso en la que fue utilizada. La mano de obra directa constituye el esfuerzo laboral que aplican los trabajadores que están físicamente relacionados con el proceso productivo, sea por acción manual u operando una máquina. Por esta razón, se le llama también como mano de obra productiva, y aunque no podemos identificarla en el producto como ocurre con los materiales directos, sí podemos medir su costo. Ejemplos de mano de obra directa dentro de una empresa tenemos el salario de los operadores de las prensas planas, el de los guillotinistas, troqueladores, encargados del empaque del producto. Mano de obra indirecta. Es aquella que interviene indirectamente en la producción de un artículo. Este tipo de mano de obra no es factible de medición y si lo es, no es económico hacerlo, ya sea por inconveniencia práctica o incosteabilidad, y por lo tanto se trata como un costo indirecto de fabricación. Ejemplos de mano de obra indirecta tenemos el salario de los supervisores, el de los jefes de las diferentes líneas de producción, los bodegueros, los encargados del aseo y limpieza de la fábrica, los encargados del mantenimiento de la maquinaria y equipo de planta, los encargados del servicio de vigilancia, entre otros. Mano de obra productiva. Son todos aquellos salarios devengados o pagados necesarios para transformar la materia prima en un producto terminado que se pueden rastrear hacia un departamento productivo, a una orden de producción específica o a un determinado proceso. El problema que abordamos dentro de este segundo elemento, el costo de manufactura, se puede resumir de la siguiente manera. ¿Qué parte de los salarios pagados a un trabajador durante un día fueron dedicados efectivamente a labores productivas y qué parte del tiempo no fue dedicado a labores no productivas? Este último concepto se le denomina mano de obra improductiva y representa los salarios pagados que no fueron dedicados directamente en la producción de un determinado artículo por diferentes causas como pueden ser descompostura de las máquinas, fallas en el fluido eléctrico, falta de materia prima, una mala programación de la producción o bien por otras razones similares. Luego tenemos los cargos indirectos de fabricación. Existen muchas denominaciones para referirse a este tercer elemento del costo de producción. Se le conoce también como carga fabril, costos o gastos generales de fabricación, o con la palabra inglesa overhead. Los costos indirectos de fabricación comprenden todos los costos asociados con la fabricación de los productos, con la excepción de los materiales directos y la mano de obra directa. Por consiguiente, dentro de este tercer elemento del costo de producción se incluyen los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación como son los suministros de producción, servicios públicos, impuesto predial, seguros, combustibles y lubricantes que consume la maquinaria, las depreciaciones de los activos fabriles, el mantenimiento de la planta y de todos aquellos otros costos relacionados con la operación de manufactura. Vamos a profundizar un poco más en este tercer elemento del costo de producción. La contabilización de los costos indirectos de fabricación es conceptualmente más compleja que la contabilización del costo de los materiales directos y de la mano de obra directa.
Esta dificultad radica en la imposibilidad de rastrear físicamente los costos indirectos con una orden de trabajo, debido a que la mayoría de los costos indirectos favorecen a la producción de numerosas órdenes de trabajo. El problema medular está en calcular el costo unitario de los costos indirectos de fabricación. Las partidas de los costos indirectos no tienen una relación directa con que cuentan los materiales directos y la mano de obra directa. Por ejemplo, si se considera únicamente un solo rubro de los que conforman los costos indirectos de fabricación, por ejemplo, la energía eléctrica, ¿qué parte del consumo de energía eléctrica de la planta durante un mes debe distribuirse a cada una de las unidades del producto? Si a esto le agregamos también que muchos de los rubros que componen los costos indirectos de fabricación se conocen en forma extemporánea, es decir, mucho tiempo después de que se haya terminado los productos, es por tanto que constituyen el problema medular de la contabilidad de costos. Para el registro de los costos de producción es muy importante hacer una diferenciación entre lo que son costos del producto y lo que son costos del periodo. Dependiendo del momento en que los costos se cargan contra los ingresos, estos se pueden clasificar como costos del producto y costos del periodo. Por costos del producto se debe entender todas aquellas erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la producción de los productos, y están conformados por la sumatoria de la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Estos costos no necesariamente se tratan como gastos en el periodo en el cual se incurrieron, más bien se llevan como gastos del periodo hasta el momento de su venta. Esto significa que los costos del producto se pueden haber incurrido durante un periodo de tiempo, pero tratarse como un gasto, sino en el periodo siguiente, cuando tenga lugar su venta. Si al final de un periodo la empresa dispone de productos terminados o de productos en procesos de elaboración, los costos asociados con estos inventarios deben aparecer capitalizados en las respectivas cuentas del balance de situación. En el periodo siguiente, cuando los productos se venden, se deben de llevar como un costo de ventas en el estado de resultados. Por consiguiente, los costos del producto se capitalizan en las cuentas de inventario antes de que tenga lugar su venta. Los costos del periodo están conformados por los costos de distribución, de administración y de financiamiento, y no son capitalizables. Por el contrario, se deben de enfrentarse contra los ingresos en el periodo en el cual se incurrieron. Los costos del periodo representan flujos de salidas de recursos en forma de disminuciones del activo o aumentos del pasivo, o una combinación de ambos, que pueden generar disminuciones en el patrimonio. Los costos del periodo se incurren en áreas de no manufactura, es decir, actividades de administración, de comercialización y de financiamiento. En conclusión, los costos del producto son inventariables y los costos del periodo no son inventariables. Ahora bien, los costos del producto, a la suma de los materiales directos y la mano de obra directa, se le denomina como costo primo, por ser el costo principal del costo total de manufactura. Y a la suma de la mano de obra directa más los costos indirectos de manufactura, se le conoce como costos de conversión, o sea, lo que cuesta transformar la materia prima en un producto terminado. Ahora vamos a analizar las diferencias entre una empresa comercial y una empresa industrial.
Una empresa industrial o manufacturera es similar a una empresa comercial en su función de vender productos, pero la primera es más compleja en su operación, de acuerdo al grado en que se debe aplicar el esfuerzo productivo humano y el equipo de herramientas para la transformación de materiales encaminados a satisfacer las necesidades específicas de sus clientes. De ahí que los costos de una empresa manufacturera sean más numerosos y variados que los de una empresa comercial. Como se observa en esta diapositiva, en una empresa comercial se llevan a cabo dos funciones básicas. Primero, la compra del producto para su venta, que comprende la factura del proveedor más todas las erogaciones de compra hasta tener el producto en el almacén listo para su venta. Cuando se vende el producto, se realiza la correspondiente salida del almacén con cargo al costo de la mercadería vendida, que en conjunto con los gastos de venta, de administración y de financiamiento suman el costo total, el cual es comparado con el precio de venta para determinar la ganancia neta. Ahora vamos a ver las características de una empresa industrial. La industria manufacturera introduce una nueva función que es precisamente la de producción o de manufactura, cuyos costos se conocen con el nombre de costos de producción y que están conformados por el costo total de la materia prima sujeta a transformación, el costo de la mano de obra para realizar la manufactura y el conjunto de erogaciones fabriles que intervienen en la transformación de la misma y que fueron explicados anteriormente. Como se puede observar en esta diapositiva, las funciones de una industria manufacturera son las siguientes. Primera función, la de compra de la materia prima. Comprende el precio de facturación de los proveedores de la materia prima, más todos aquellos costos inherentes del traslado hasta la propia empresa. Esta función termina al momento en que los materiales llegan al almacén y están en condiciones para utilizarse en la producción. Segunda función, la de producción. Comprende el conjunto de erogaciones relacionadas con la guarda, custodia y conservación de los materiales en el almacén y de su transformación de estos en productos elaborados, mediante la incorporación del esfuerzo humano y mecánico de erogaciones relacionadas con la planta fabril en que se realiza la manufactura. Esta función concluye en el momento en que los artículos terminados se encuentran en el almacén listos para su venta. La tercera función es la de distribución y que abarca la suma de erogaciones referentes a la guarda, custodia y conservación de los productos terminados, su publicidad y promoción, costos del departamento de ventas y de su personal, el empaque, despacho y entrega de los productos a los clientes, así como la administración general y el financiamiento de las operaciones, y que comprende también la cobranza a los clientes. Ahora vamos a comenzar a hablar de las diferentes clasificaciones de los costos. La clasificación de los costos en el momento en que se obtienen, tenemos los históricos o reales, los parcialmente predeterminados y los íntegramente predeterminados, que pueden ser costos estimados o bien costos estándares. De acuerdo a esta clasificación, es decir, si los obtenemos antes o después de que el proceso productivo se lleve a cabo, los costos se clasifican en históricos o reales. Tienen por objeto conocer al final de un periodo contable el total real de los costos incurridos en las operaciones
fabriles de la empresa. El monto total se precisa solamente después de que se han realizado las operaciones de fabricación o se han prestado los servicios. Este sistema de registro contable tiene la siguiente ventaja. Es de utilidad únicamente en el caso de trabajos por contrato basados en el costo más un porcentaje a manera de honorarios, y presenta las siguientes limitaciones. No es efectivo en la toma de medidas correctivas, ya que los resultados se reportan con posterioridad a su incurrencia. No se cuenta con una medida de comparación contra lo que se debió haber incurrido. Por lo tanto, no es adecuado como medio de control. Y son de escasa utilidad para la fijación de precios de venta, evaluación de la actuación, etc. Costos parcialmente predeterminados. Este tipo de sistema registra el costo primo, o sea, los materiales directos y la mano de obra directa, sobre su base real conforme se vaya erogando y consumiendo, y los costos indirectos de fabricación sobre una base predeterminada. Por lo cual, este sistema constituye una etapa intermedia entre los costos eminentemente históricos y los fundamentalmente predeterminados. Costos predeterminados. El objetivo de este sistema de registro contable es dar a conocer los costos que deben ser y solo en un plano secundario lo que en realidad son. Los costos son calculados con anterioridad a la producción fabril o a la prestación de los servicios, en cualquiera de las actividades indicadas como integrantes de una industria, basándose para ello en condiciones futuras específicas. Dentro de este tipo de sistemas encontramos la siguiente división: los costos estimados y los costos estándares. Veamos cada uno de ellos. Costos estimados. Algunas de las empresas han simplificado sus labores y registros mediante el uso de este sistema, que consiste en calcular sus costos en forma estimada con anticipación a la fabricación real de los productos o a la prestación de los servicios, con la finalidad de compararlos posteriormente con sus costos reales. Los costos estimados, también conocidos como costos de fórmula, por su uso en las empresas que se dedican a la fabricación de productos químicos, medicinas patentadas, entre otros. También es utilizado este sistema por los fabricantes de ropa, calzado y muebles. Veamos las ventajas de este sistema de costos estimados. Representa su uso una economía al eliminar el trabajo de detalle en sus cálculos, y permite conocer con anticipación el costo de producción para fijar los precios de ventas. Como limitaciones tenemos: es complicado cuando se producen variedad de productos de diferentes al mismo tiempo, y no es adecuado cuando se fabrican productos semejantes de tamaños y estilos diferentes. Los costos estándar. Consiste en la predeterminación de los costos unitarios de producción basándose en cálculos científicos y que tienen como resultado un costo modelo o patrón de costos, con el cual deben ser comparados los costos reales para determinar la extensión de las desviaciones en que se incurren en cada uno de los elementos del costo de producción, de tal manera que permita conocer las causas de esas diferencias para que la ineficiencia y el desperdicio puedan ser eliminados cuanto sea posible. Este sistema es ampliamente usado porque representa una herramienta efectiva de control administrativo. Mediante el uso de patrones puede determinarse por qué los costos no son los que debieron haber sido, ya que el patrón sirve como un instrumento de medición. La fijación de los estándares toma en consideración la calidad y cantidad de los materiales, de la mano de obra
y de los costos indirectos de fabricación, por lo que la estandarización de los elementos del costo de producción es requisito indispensable para el funcionamiento de este sistema. Para la determinación de los costos estándares es necesaria la intervención del Departamento de Ingeniería y de personal técnico capacitado, como se explicará más adelante. Veamos las ventajas de este sistema. Dentro de sus ventajas tenemos: una vez establecido, su uso es sencillo. Permite obtener información oportuna y confiable. Facilita la administración por excepciones. Obliga a planear cuidadosamente, metodizando y estandarizando la producción. Mediante el uso de los estándares, permite controlar la ineficiencia y el desperdicio. En consecuencia, propicia la reducción del costo, aumentando consecuentemente las utilidades. En análisis efectivo del uso de los datos de costos. Veamos ahora sus limitaciones, entre las cuales tenemos, por otro lado, el factor económico, tanto del diseño como de operación de este sistema, es sumamente elevado. Los beneficios que se logran no son inmediatos, y los patrones o estándares deben de estarse revisando periódicamente para mantenerlos actualizados. A continuación, vamos a explicar el funcionamiento de un sistema de costos parcialmente predeterminado. La metodología utilizada tradicionalmente permite ir cargando los costos de los materiales directos y de la mano de obra directa sobre su base real conforme se vayan consumiendo y erogando en cada uno de los lotes de producción, según se vaya avanzando en la elaboración de los productos. Con respecto a los cargos indirectos de fabricación, para asignarlos a los productos bajo el sistema parcialmente predeterminado, se utiliza la denominada tasa predeterminada, que se calcula dividiendo el presupuesto de los cargos indirectos, generalmente para un periodo de un año, entre el presupuesto de la base, por lo generalmente expresado en horas de mano de obra directa o bien en horas máquina. Contablemente se va cargando una cuenta de inventario de productos en proceso cada uno de los elementos del costo de producción. Cuando una o varias órdenes de producción se vayan terminando durante el mes, se les aplica los costos indirectos a las órdenes de producción o a los lotes de productos, multiplicando la tasa predeterminada por la base real que se utilizó para su cálculo, ya sea como una tasa única o bien por medio de tasas múltiples departamentales, como se espera más adelante. Esto sin esperar a conocer los costos indirectos de fabricación reales incurridos. El costo de manufactura de cada orden terminada se calcula sumando los costos de los materiales directos, de la mano de obra directa y de los costos indirectos aplicados a cada orden de producción, a las que son llevadas inmediatamente al inventario de productos terminados con crédito al inventario de productos en proceso. Y posteriormente, cuando los productos son vendidos, se carga el costo de la mercadería vendida con crédito al inventario de productos terminados. Por lo tanto, al final de un periodo contable, la sumatoria de las órdenes inconclusas quedarán formando parte del inventario final de productos en proceso. Por estarse trabajando a lo largo de cada periodo de costos sobre una base predeterminada, es lógico suponer que al cerrarse cada ciclo surge una diferencia entre los cargos indirectos efectivamente incurridos y los aplicados a la producción.
La interpretación, importancia y tratamiento de estas diferencias constituyen el problema básico del sistema y debe ser objeto de un estudio especial. La misma circunstancia origina que la producción absorbe, por concepto de cargos indirectos, una mayor o menor cantidad de la correspondiente a los efectivamente incurridos, con lo cual los costos unitarios adolecen de inexactitud. Sin embargo, la relativa exactitud que podría lograrse se sacrifica en beneficio de la oportunidad en la integración de este tercer elemento del costo a la producción. Clasificación de los costos en atención a las características del sistema de producción. Por sistema de costos se entiende el conjunto de normas contables, técnicas y procedimientos de acumulación de datos con el objeto de determinar el costo unitario de un producto fabricado, planear los costos de producción y contribuir a la toma de decisiones. En atención a las características del proceso productivo, existen 4 diferentes sistemas de costos. Los costos por órdenes específicas o de producción, costos por procesos, costos por clases o grupos y costos por ensamble o montaje. Vamos a ver cada uno de ellos. Órdenes específicas o de producción. Este sistema consiste en reunir en forma separada los elementos del costo de producción dentro de cada trabajo en proceso en una fábrica, agrupándolos en una hoja llamada orden de trabajo. Es requerimiento esencial para el desarrollo de este sistema que exista la posibilidad de lotificar o subdividir la producción en un momento dado, para que de esta forma se pueda recopilar los costos siguiendo la pista a cada producto en su proceso de elaboración. El objeto de este sistema es precisar el costo de las diferentes órdenes de trabajo o lotes de producción para obtener una comparación contra el precio de venta o presupuesto formulado, y de esta manera tener las futuras cotizaciones de pedidos iguales o análogos. Las ventajas de este sistema son las siguientes. Posibilidad de localizar los productos o trabajos lucrativos y los que no lo son. Uso de los costos como base para presupuestar trabajos a productos semejantes en el futuro. Uso de los costos como base para controlar la eficiencia de las operaciones. Y dentro de las limitaciones tenemos el costo unitario se va a ver afectado por los volúmenes de producción. La cantidad de detalles numéricos es generalmente laboriosa, implicando un aumento en el renglón de los gastos administrativos para esta operación. Los patrones determinados para órdenes de trabajo análogos pueden variar considerablemente con el transcurso del tiempo, lo que implica un trabajo adicional de actualización. El sistema de costos por procesos. La selección de un sistema de costos apropiados depende en gran parte de los procedimientos técnicos que se utilizan en su fabricación las empresas industriales. Al evolucionar las empresas hasta la producción estandarizada para fabricar grandes cantidades que van a ser colocadas, se implantaron técnicas de fabricación que solo justifican la producción en masa. Por lo tanto, se afina la división del trabajo, se instalan nuevos departamentos, se generaliza la mecanización, el traspaso de un departamento a otro se hace en forma automática o continua. Todo esto ha traído consigo la creación de la utilización de los sistemas de costos por proceso. En las industrias con estas características, la producción se efectúa en unidades iguales, sometiéndose cada unidad al mismo proceso, y por esta razón se supone que cada unidad producida le corresponde la misma cantidad de material, mano de obra y costos indirectos de fabricación, llegando a determinar el costo unitario de cada producto en una forma promediada para cada periodo de operación. Las características de este sistema son las siguientes.
La acumulación de los costos se realiza sobre una base de tiempo, que puede ser un día, una semana, 15 días o bien un mes. La acumulación de los costos por concepto de materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación se realiza para cada uno de los procesos. El uso de los informes de producción para indicar la producción por cada departamento, proceso u operación. El hecho de que los costos siguen al producto a través de su elaboración y por consiguiente estos se acumulan y se transfieren de un proceso a otro a medida que el producto pasa a su siguiente fase de transformación. Cualquier proceso puede utilizarse para la elaboración de varios productos. Ventajas de este sistema. Los costos se calculan periódicamente. Existe facilidad para calcular los costos promedios ya que el producto es homogéneo. Y hay un ahorro de esfuerzo y de gastos de oficina en su operación. Dentro de las limitaciones tenemos las siguientes. Los costos promedios determinados no son siempre exactos. Cuando se fabrican diferentes productos es necesario prorratear los costos indirectos de fabricación. La inexactitud de los costos unitarios promedios se reflejan en los valores de los inventarios de producción en proceso y de artículos terminados, así como el costo de la mercadería vendida. El sistema de clases o grupos. Este tipo de sistema es una ramificación del sistema de órdenes de producción, que consiste en agrupar productos en clases o categorías con características similares en cuanto a su forma de elaboración, presentación y costo. Se utiliza en aquellas industrias que producen múltiples artículos catalogados por clases o líneas de productos, teniendo la ventaja de economizar tiempo, gastos de operación contable, aprovechando el agrupamiento para calcular el costo por cada clase en vez de hacerlo por cada producto. Por lo tanto, para calcular el costo unitario, basta dividir el costo total de la clase entre la cantidad producida de la misma clase. Así, por ejemplo, si tenemos 1000 diferentes productos, en lugar de llevar registros para determinar el costo de producción para cada uno de ellos, se podrían agrupar en clases de 250 artículos cada uno y llevar de esta manera el costo únicamente de 4 clases. De la atinada clasificación de los productos depende la relativa exactitud del cómputo del costo unitario. El sistema de ensamble o montaje. Las características del sistema de producción de algunas industrias que compran partes semi-elaboradas para ensamblar un producto utilizan este tipo de sistemas, en que las diferentes órdenes de producción se subdividen en órdenes de producción de las partes, órdenes de producción de subensambles y órdenes de producción de los ensambles. Por lo tanto, el costo total de producción de un artículo estaría formado por el costo de las partes, el costo de los subensambles y el costo del ensamble final, que es donde se concentran los costos anteriores. En este primer curso se explicará el funcionamiento de un sistema por órdenes específicas. Clasificación de los costos en atención a su capacidad para asociarlos con los productos. Un costo se puede considerar directo o indirecto. Los costos directos son todos aquellos costos que la gerencia es capaz de identificar con los artículos o áreas específicas. Los costos de los materiales directos y de la mano de obra directa correspondientes a un producto específico constituyen ejemplos de costos directos. Estos costos son asignados directamente al objeto de los costos, ya sean productos, centros de costos o territorios de ventas, sin utilizar ningún criterio de reparto. Costos indirectos. Son aquellos costos comunes a muchos objetos de costos y que por lo tanto no son directamente identificables con ningún artículo o área específica.
Los costos indirectos se cargan por lo general a una cuenta de control denominada cargos indirectos de fabricación reales. Estos costos son consumidos por varios objetos de costos y por lo tanto requieren de un criterio de reparto. Ejemplo de estos costos, como ya se explicó, están la energía eléctrica consumida por la fábrica, las depreciaciones y seguros de los activos fabriles, los combustibles y lubricantes, entre otros. La rastreabilidad significa que los costos no pueden asignarse fácil y exactamente a un objeto de costos. Rastreo es la asignación real de los costos usando una medida observable de los recursos consumidos por dicho objeto. El rastreo ofrece dos opciones. Tenemos la asignación directa y el rastreo de la base que lo genera. Los primeros son aquellos que tienen una relación directa con los centros de costos, procesos u objeto de costeo y que por lo tanto se pueden asignar e identificar plenamente con un centro de costos, proceso, áreas de responsabilidad, en otras palabras, con el objeto de costeo. Por ejemplo, los salarios de los empleados del centro de costos de mantenimiento se asignarán directamente a ese centro de costos junto con sus respectivas cargas sociales, lo mismo que el consumo de papelería que ellos utilicen. Por el contrario, los costos indirectos, comunes a varios objetos de costos, su cuantía total se conoce fácilmente por la empresa, pero difícilmente se puede asociar el costo incurrido directamente con un centro de costos, y para su distribución se debe de utilizar un factor de causalidad denominado como inductores o la base que lo genera. Por consiguiente, el rastreo de las bases que lo generan es el empleo de bases con el objeto de asignar los costos de un objeto de costos que, aunque es menos preciso que la asignación directa, si la relación causa-efecto es sólida, cabe esperar un alto grado de exactitud. Por ejemplo, considérese la actividad de mantenimiento de equipos, la cual usa muchos recursos. Uno es la energía eléctrica consumida a fin de operar las herramientas y equipos para el mantenimiento, por lo que la base de los kWh sirve para asignar el costo de la energía eléctrica a la actividad de mantenimiento. Vamos a proceder a explicar la forma como se asignan los costos a los productos. En primer lugar, el costo primo, o sea, los materiales directos y la mano de obra directa, se imputa a cada uno de los productos que la utilicen, ya sean órdenes de producción, departamentos, procesos o actividades. Luego, los costos indirectos de fabricación, tales como los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos de manufactura, como la energía eléctrica, combustibles y lubricantes, depreciaciones fabriles, seguros, etc., se van registrando sobre su base real conforme se vayan pagando y erogando. Posteriormente, se prorratean a través de alguna base equitativa de asignación entre los productos, ya sean sobre la base las horas hombre, horas máquina, unidades manufacturadas, ya sea sobre una base real o sobre una base predeterminada. Los sistemas de costeos tradicional, bajo el enfoque de órdenes de producción, debe tener la capacidad de identificar la cantidad de materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos consumidos por cada orden de producción, o bien, si se trata de una empresa de servicios, para cada tipo de servicios brindado. Esto es, documentación y procedimientos imprescindibles para asociar los insumos de fabricación de un trabajo con el trabajo mismo.
Esta necesidad queda satisfecha con el uso de las requisiciones para los materiales directos, auxiliándose para ello de un buen sistema de inventarios. Las tarjetas individuales de control del tiempo laborado para asignar la mano de obra productiva a cada trabajo en que se utilizó, para lo cual también se requiere de un buen sistema de planillas que pueda cuantificar el salario que devengan cada uno de los empleados. Y por último, también las bases de asignación de los cargos indirectos de fabricación, para la cual se puede trabajar sobre su base real o bien sobre una base predeterminada. Una vez que se ha terminado un trabajo, el costo unitario se obtiene por simple división entre el costo total de fabricación y la cantidad de unidades producidas, para luego comparar su costo contra el precio de mercado establecido y determinar si se obtiene un margen razonable de utilidad. De no ser así, esto puede indicar que los costos están fuera de mercado y que se debe buscar la forma de reducirlos. Es importante comprender el efecto en el costo unitario si se utiliza una sola tasa o tasas múltiples departamentales para los cargos indirectos de fabricación. Vamos a suponer que una empresa se dedica a la fabricación de piezas que requiere la industria automovilística y que le solicitaron la fabricación de una pieza especial en la cual se utilizaron materiales directos por 224 y mano de obra directa por 200 unidades monetarias. Los costos indirectos de fabricación reales incurridos durante el mes ascendieron a la suma de 140.400 unidades monetarias y que durante el mes se fabricaron en total 500 piezas. Con la finalidad de calcular el costo de manufactura para esta pieza especial, se debe de incorporar al costo primo los costos indirectos de fabricación que le corresponden a este producto, para lo cual se debe proceder a calcular la tasa real de carga fabril, para lo cual se divide el total de los cargos indirectos de fabricación incurridos, en este caso 140.400 unidades monetarias, entre las unidades obra escogidas, en este caso el número de unidades empacadas durante el mes. Por consiguiente, el costo de manufactura de esta pieza estaría formado por el costo de los materiales directos y de la mano de obra directa incurrida, más los costos indirectos de fabricación que le corresponden y que para esta pieza son de 280.80 unidades monetarias, lo que daría un costo total de manufactura de 704.80 unidades monetarias si se utiliza una sola tasa. En esta diapositiva se puede visibilizar las características generales del método de utilizar una sola tasa de aplicación de carga fabril. Como ya se ha venido explicando, el costo primo, es decir, los materiales directos y la mano de obra directa, se van asignando directamente a los objetos de costos que son los productos. Con respecto a los costos indirectos de fabricación, que en este caso ascendieron a 140.400 unidades monetarias, hay un solo bolsón de costos que comprenden una serie de rubros muy heterogéneos para asignarlos, en este caso, a los productos. Para lo cual se va a utilizar una sola tasa, cuya base es las unidades empacadas, para llevarla al objeto de costos,
o sea, hacia los productos. Funcionamiento del sistema departamentalizado. Las empresas han realizado esfuerzos importantes para obtener información más confiable y menos distorsionada sobre sus costos de producción, y han ensayado un sinnúmero de métodos para obtener asignaciones más precisas y exactas de los costos indirectos de fabricación que debe absorber cada producto. A medida que las empresas se expanden y sus procesos de transformación se vuelven más complejos, el porcentaje de costos indirectos invariablemente aumenta. Este fenómeno hace esencial el tener que departamentalizar la fábrica y realizar una cuidadosa diferenciación entre las diferentes clases de costos indirectos y de segregarlos en grupos para un mejor control. Para lograr este objetivo, se divide la fábrica en departamentos o centros de costos que pueden ser productivos o de servicios. División que facilita la recopilación y control de las partidas que conforman los costos indirectos. En los departamentos productivos se efectúa la transformación de las materias primas para convertirlas en un producto terminado, de tal manera que su actividad pueda identificarse bien sea con un proceso específico o con una o varias órdenes de producción. Ejemplos de departamentos productivos podemos citar el departamento de mezcla, hornos, chocolate y envasado en una fábrica de galletas, el de fundición, moldeo, torno, ajustes y montaje en una fábrica de fundición, y el de limpieza y secado, pilado y empaque en una industria arrocera. Los departamentos de servicios, por su parte, prestan determinados servicios en beneficio de los departamentos de producción o de otros departamentos de servicios. Estos se clasifican para el objeto de distribución en 4 grupos. Primero, los departamentos que prestan servicios administrativos de oficina, gerencia, costos, nómina, compras, personal, control de producción, ingeniería y dibujo. Segundo, aquellos departamentos de servicios en relación con el manejo, almacenamiento y traslado de los materiales y suministros de la bodega de materiales. Tercero, los que prestan servicios de naturaleza mecánica, como la planta de energía eléctrica, de calefacción, la sala de máquinas y conservación y mantenimiento. Y cuarto, los de naturaleza general, que prestan servicios de comodidad o conveniencia a los empleados, tales como el comedor, servicio social, hospital o de vigilancia. Para asignar este tercer elemento del costo a los productos, en las empresas que utilizan un sistema de costos departamentalizado, deben de realizar un prorrateo primario de carga fabril, que consiste en asignar los costos indirectos de fabricación tanto a los departamentos de servicios como a los productivos. El contador de costos debe de efectuar una distinción entre costos directos e indirectos. Esta distinción depende del grado de agregabilidad o asignabilidad de los diferentes rubros que componen los cargos indirectos de fabricación. Para efectuar esta distinción, se deben de separar los costos indirectos de fabricación en costos directos e indirectos. Los costos directos son aquellos que no tienen que prorratearse entre los diferentes departamentos, tanto productivos como de servicios, ya que se pueden asignar claramente a los departamentos en que se incurran. Por el contrario, los costos indirectos, que son comunes y que se crean en 2 o más centros de costos,
deben de prorratearse partiendo de alguna base equitativa de distribución. Por ejemplo, el consumo de energía eléctrica debe de prorratearse entre los diferentes centros de costos de acuerdo con el consumo de kilowatts-hora empleados en cada centro de costos. La depreciación del edificio en función del área que utilice cada centro, expresados en metros cuadrados cuando tengan la misma altura, o bien metros cúbicos cuando tengan diferente altura. La depreciación de los activos fabriles de acuerdo a la inversión en activos que tenga cada centro de costos, el consumo telefónico en función del número de llamadas, y así sucesivamente cada uno de los rubros que no se puedan asignar de forma directa a un objeto de costos. Luego, se procede a realizar la distribución secundaria, que consiste en distribuir los departamentos de servicios o de apoyo hacia los productivos, misma que se puede realizar bajo tres diferentes métodos que se explicarán más adelante. Y finalmente, se realiza la distribución final, donde se asignan los costos indirectos de cada centro productivo a las diferentes órdenes de producción sobre alguna base equitativa de distribución. El costo primo, o sea, los materiales y la mano de obra directa, se van cargando a cada una de las órdenes de producción que los requieran. El sistema de costos departamentalizado brinda una mayor calidad de la información, pero a su vez representa una mayor complejidad en la operación del sistema. En primer lugar, se clasifican los costos en directos e indirectos. Los primeros afectan directamente al producto sin más preámbulo. Segundo, se divide la empresa en secciones o departamentos o centros de costos. Se clasifican las secciones en principales o auxiliares. Las primeras son aquellas que intervienen directamente en la elaboración del producto y las segundas las que apoyan a las secciones principales. Cuarto, los costos indirectos incurridos durante un periodo de tiempo se distribuyen a cada sección utilizando diferentes criterios de reparto. Por ejemplo, el área utilizada, los kilowatts-hora o alguna otra base equitativa de distribución. El quinto paso consiste en que los costos de las secciones auxiliares se distribuyen a las principales en función de la prestación de servicios que brindó, utilizando criterios o claves de repartos. Sexto, se establecen las unidades de obra que se emplearán para asignar los costos indirectos de fabricación a los productos para cada una de las secciones. Séptimo, se calculan las tasas de cada sección dividiendo la carga fabril de cada sección entre las unidades bases establecidas en el punto anterior. Y octavo, se asignan los costos indirectos para cada sección, multiplicando la tasa obtenida en el punto anterior para cada sección por las unidades bases que se utilizaron en el producto. Continuando con el ejemplo anterior de la pieza especial, pero en este caso utilizando tasas múltiples, vamos a suponer que la empresa se encuentra dividida en tres departamentos de servicios denominados servicios generales, que brinda servicios de comedor, asistencia médica a los empleados, así como el servicio de vigilancia de la planta. El taller de mantenimiento, que brinda servicios a los departamentos que lo requieran, y el de planeación de la producción, que programa y planifica todo el trabajo que debe realizar cada departamento productivo. Para tal efecto, se ordenaron los departamentos de servicios, primero el que mayor servicios brinda a los demás departamentos, que es en este caso el de servicios generales,
Y por último, el de planificación de la producción, ya que únicamente brinda servicios a los departamentos productivos. Los departamentos productivos son el de mecanizado, que se encarga de cortar piezas de acero, reducirlas y troquelarlas. El departamento de pintura, que por medio de un tratamiento químico especial pinta las piezas elaboradas, secándolas mediante un sistema de horneado especial. Y el departamento de empaque, donde se empacan cada una de las piezas terminadas para ser enviada a la bodega de productos terminados. Ahora bien, una vez realizada la distribución primaria de cargos indirectos, cada uno de los rubros que la componen fueron distribuidos hacia los departamentos de servicios y productivos de acuerdo con las bases que generaron dichos costos y que por consiguiente el total de cargos indirectos por 140.400 unidades monetarias quedaron distribuidos de la siguiente manera: a servicios generales 8.900, a taller de mantenimiento 41.100, a planificación de la producción 16.000 y a los departamentos productivos el de mecanizado 20.000, pintura 16.100 y empaque 38.100. Lo que procede a continuación es realizar la distribución secundaria, que como ya se explicó, consiste en distribuir los costos de cada departamento de servicios hacia los otros departamentos donde se brindaron los servicios, utilizando un inductor que mida el costo de cada uno de los servicios brindados. Primero, se distribuye el departamento de servicios generales, que es el que brinda servicios a los demás departamentos. Para tal efecto, se utilizó como base de distribución el número de empleados. Por consiguiente, se tomó el costo de este departamento por 8.900, se dividió por el número total de empleados y el factor que se obtuvo se multiplicó por los empleados de cada uno de los departamentos, quedando distribuido ese costo 200 a taller de mantenimiento, 500 a planificación de la producción y a los productivos 2.500, 3.500 y 2.200 a cada uno de ellos. Luego se procedió a distribuir el costo de taller de mantenimiento, que ascendió a la suma de 41.300, utilizando como base de distribución el total de horas de mantenimiento. Y luego, el costo por horas de mantenimiento resultante se multiplicó por las horas de mantenimiento que se les brindó a cada uno de ellos. Por último, el costo del departamento de planificación de la producción, distribuyendo su costo en función de las horas de planificación para cada uno de los departamentos productivos. Una vez realizada la distribución secundaria, vemos que el total de cargos indirectos de fabricación reales incurridos durante el mes quedó distribuido entre los departamentos productivos de la siguiente manera: 30.200 para el de mecanizado, 47.100 para pintura y 63.100 para el de empaque. Lo que procede a continuación es establecer las unidades de obra que se van a emplear para cada uno de ellos. Vamos a suponer que se utilizaron las horas máquina para el de mecanizado, los kilos de pintura que se utilizaron en el departamento de pinturas y el número de cajas de productos empacadas durante el mes. Por simple división entre el costo total para cada departamento entre el número de unidades de obra establecidas, se llegó a determinar que una hora máquina en el departamento de mecanizado cuesta 30.20, que un kilo de pintura que se utilizó en el departamento
de pintura cuesta 4.71 y que cada pieza empacada cuesta 126.20. Estos costos serán las tasas múltiples que se emplearán para asignar este tercer elemento del costo al costo, en este caso, las piezas especiales que estamos costeando. Una vez determinados los costos indirectos de cada departamento productivo, lo que procede es la determinación del costo de procesar una unidad en cada una de las secciones. Vamos a suponer que el producto que estamos costeando utilizó 20 horas máquina en el departamento de mecanizado. Y como sabemos, el costo de una hora máquina es de 30.20. Le va a corresponder 604 que en pintura utilizó esta pieza 200 kilos de pintura que cuestan 4.71. Por consiguiente, le vamos a asignar la suma de 942. Y por último, que se empleó una unidad para empacar esta pieza especial y que cuesta 126.20. Con esta información se procede a asignar estos costos al producto. Como podemos apreciar en esta diapositiva, el costo primo, o sea, los materiales directos y la mano de obra directa, son los mismos que utilizamos con una sola tasa de costos indirectos, es decir, materiales directos 224 y mano de obra directa 200 unidades monetarias. Luego se procede a asignar los costos indirectos que le corresponden utilizando las tasas múltiples antes calculadas. Por consiguiente, los costos indirectos para mecanizado fueron 604, el costo de pintura 942, el costo de empaque 126.20. Por consiguiente, el costo total de manufactura resultó ser de 2.096.20 unidades monetarias. Ahora procedemos a la comparación del costo unitario por ambos métodos. Es de suma importancia por el impacto que pueda tener en el costo final de los productos el lograr una adecuada asignación de este tercer elemento del costo de producción. Como se ha explicado anteriormente, los cargos indirectos de fabricación, al no poderlos identificar directamente con el producto, como sí se puede realizar con el costo primo, se debe tener en mente a la hora de rastrearlos hasta el producto final el principio de causa-efecto, es decir, la causa por las cuales estos costos se originan y su efecto final en los productos terminados. Al comparar el costo de manufactura utilizando una sola tasa de aplicación de carga fabril, este ascendió a la suma de 704.80 y con tasas departamentalizadas el costo de manufactura fue de 2.096.20, lo que está originando una diferencia entre ambos métodos de 1.391.40 unidades monetarias. Los nuevos ambientes de producción han hecho que los costos indirectos de manufactura, conforme se van modernizando y adquiriendo maquinarias más automatizadas, de acuerdo con los avances tecnológicos de la época, los costos indirectos de fabricación han llegado a convertirse en el elemento más importante del costo de producción. Por otra parte, su complejidad para rastrearlos hasta el producto terminado pueden dar como resultado una determinación de costos de producción incorrectos, como queda de manifiesto al comparar el costo unitario de nuestro ejemplo por ambos métodos. Por lo tanto,
Si se cuenta con información de costos de manufactura distorsionados, la gerencia podría tomar decisiones equivocadas o bien alguna estrategia inapropiada y poco rentable para la empresa. Si a lo anterior le agregamos que algunas empresas pueden fabricar muchos productos diferentes o tener procesos de producción muy complejos y líneas complicadas de manufactura, este problema se agrava aún más. Vemos las características generales del método departamentalizado. El total de cargos indirectos de fabricación que ascendieron a la suma de 140.400 unidades monetarias, a través de la distribución primaria, quedaron asignados a los departamentos de servicios 66.000 y a los productivos 74.400. Luego, por medio de la distribución secundaria, estos costos quedaron de la siguiente manera: los relacionados con mecanizado 30.200, con pintura 47.100 y de empaque 63.100. Ahora lo que tenemos ya son no solo un bolsón de costos como en el caso anterior, sino varios bolsones de costos homogéneos. Luego se procedió a calcular las tasas de asignación de carga fabril utilizando varias bases: las horas máquina para mecanizado, los kilos para pintura y las unidades para el departamento de empaque, con lo que obtuvimos varias tasas: 30.20 para mecanizado, 4.71 para pintura y 126.20 para empaque, con las cuales se utilizaron para llevarla al objeto del costo, que en este caso son los productos. El prorrateo secundario, como ya se explicó, consiste en asignación de los costos de los departamentos de apoyo o de servicios, tales como mantenimiento, aseo, control de calidad, almacén de materiales, es decir, aquellos que con su trabajo facilitan la labor de otros departamentos encargados de la producción de los bienes o servicios hacia los departamentos productivos mediante tres diferentes métodos. El método directo: los costos acumulados en los departamentos de servicio o de apoyo, registrados a través del prorrateo primario, se asignan en su totalidad a los departamentos productivos empleando un criterio de reparto previamente seleccionado. Es de notar cómo cada departamento de servicios le asigna únicamente servicios a uno o varios departamentos productivos mediante una misma base. Este método, aunque de gran simplicidad, no reconoce los hechos reales, por ejemplo, que existen en las empresas de departamentos de servicios que apoyan a otros departamentos de servicios. Por ejemplo, el departamento de aseo presta sus servicios a otros departamentos de apoyo o de servicios como el de mantenimiento, sistemas de administración de la fábrica, control de calidad o almacén de materiales. Debe reconocerse que es uno de los métodos más empleados por las empresas, dada su facilidad de aplicación, pero no por ello se debe de dejar de reconocer sus limitaciones técnicas. En el método escalonado aparece una nueva asignación de los departamentos de servicios o de apoyo a otros departamentos de servicios y o productivos. Esto significa que los departamentos de servicios se ordenan de mayor a menor cuantía en cuanto a costos o servicios se refiere, y se comienza a realizar una asignación
en cascada. El criterio que debe prevalecer es distribuir los departamentos en base a los servicios que se brinden, es decir, primero los de mayor servicios y por último los de menor servicios, o bien en función de los costos que tengan, distribuyendo de primero el que tenga mayores costos y seguir en ese orden hasta llegar al de menor costo. Este método sí reconoce los servicios que un departamento de servicios le brinda a otro, pero desconoce la posibilidad que existe que entre los departamentos se puedan brindar servicios recíprocos entre ellos, aspecto que sí lo contempla el siguiente método. Por el método algebraico o de asignación recíproca, como también se le conoce, es relativamente más exacto que los dos anteriores, ya que toma en cuenta la prestación recíproca de los servicios entre los departamentos de servicios y productivos. Los costos se asignan entre sí y a su vez asignan a los demás departamentos productivos por medio de un conjunto de ecuaciones algebraicas en función del porcentaje de servicios que se brinden. Este método, a pesar de ser poco aplicado en las empresas, es el que mejor refleja los hechos reales. Inclusive, tiene en cuenta el hecho que los departamentos de servicios también utilizan sus propios servicios. Por ejemplo, el departamento de nómina liquida los salarios de sus propios empleados. Este hecho queda contemplado bajo este método de tal manera que al final, después de resolver las ecuaciones simultáneas que se deben de plantear, la totalidad de costos de los departamentos de servicios o de apoyo quedan acumulados en los centros productivos y que los centros de apoyo aparezcan en cero. Tasas de costos indirectos predeterminados. En los ejemplos anteriores se trabajó primero con una tasa única y luego con tasas múltiples de cargos indirectos de fabricación reales. Los costos históricos permiten ir cargando a la producción los materiales directos y la mano de obra directa conforme se van consumiendo y erogando, según se va avanzando en la producción. Con respecto a los cargos indirectos de fabricación, cuando se trabaja con los costos reales, es necesario esperar la terminación del mes y en adición transcurran otros días del mes siguiente para llegar a determinar los costos reales incurridos, con lo cual la aplicación de este tercer elemento a la producción se efectúa en forma bastante extemporánea, agravándose el problema si se considera que parte de la producción puede estar terminada e incluso vendida dentro de los primeros días del mes correspondiente, quedando en suspenso su costo por no haber sido posible integrar este tercer elemento del costo. En esta metodología, bajo el enfoque de costos históricos o reales, presenta las siguientes desventajas. Primero, la extemporaneidad en la integración de este tercer elemento del costo, como ya se explicó. En segundo lugar, los costos unitarios de producción van a estar fluctuando espectacularmente de un mes a otro, y esto se debe a la influencia que ejercen los costos fijos de producción sobre los cambiantes volúmenes de producción. Recordemos que los costos fijos permanecen constantes independientemente de las variaciones en los volúmenes de producción, pero que unitariamente se vuelven variables, es decir, aumentan si el volumen de producción disminuye y se disminuyen si la producción aumenta. Tercero, los costos se obtienen después de que el proceso productivo se haya llevado a cabo. Por lo tanto, no se puede ejercer ningún tipo de control sobre ellos. Con la finalidad de subsanar la falla apuntada de extemporaneidad en la integración de los costos indirectos,
se pretende buscar un procedimiento que permita ir aplicándolos a la producción a medida que ésta avance, cuando menos con la misma oportunidad con que se aplican los materiales directos y la mano de obra directa. Así surge el sistema de cargos indirectos predeterminados, cuya base es la utilización de una cuota predeterminada, es decir, la diferencia básica entre los cargos indirectos históricos y los predeterminados consiste en que en los primeros se debe esperar a que se cierre el mes y generalmente transcurran algunos días del mes siguiente a fin de determinar la cuota que se utilizará para hacer las aplicaciones a la producción, y en los segundos no hay necesidad de esperar a conocer el importe total de los cargos indirectos. La predeterminación de la tasa de aplicación de la carga fabril supone el establecimiento de ciertos presupuestos, con lo que el sistema, además de cubrir el objetivo de oportunidad, permite ejercer cierto control sobre los elementos del costo de producción y concretamente sobre los cargos indirectos. Además de lo anterior, el hecho de contar con una cuota predeterminada que se utilizará durante algunos periodos de costos elimina la influencia que el total de cargos indirectos ejerce en forma inversamente proporcional sobre los cambiantes volúmenes de producción, con lo cual puede apuntarse una nueva ventaja del sistema que consiste en lograr una razonable uniformidad en los costos unitarios. En resumen, las ventajas que reporta este sistema son: oportunidad en la determinación del tercer elemento del costo, uniformidad en los costos unitarios de producción y el control de las erogaciones indirectas de producción. La tasa predeterminada se calcula dividiendo los costos indirectos anuales presupuestados entre el nivel de actividad anual presupuestado en función de la base escogida, por lo general expresado en horas de mano de obra directa o bien horas máquina. Esta tasa predeterminada es posteriormente aplicada a las órdenes de producción o lotes de productos, multiplicando la tasa predeterminada por el nivel real de actividad trabajado en función de la base que se utilizó para su cálculo como tasa de aplicación. Como ya se explicó detalladamente, es conveniente calcular tasas múltiples de cargos indirectos de fabricación. En el sistema anterior, los costos del producto más los costos del periodo más la utilidad deseada era igual al precio de venta. Los costos en la actualidad ya no son la base para determinar los precios de venta. Ya pasó la época en la cual las utilidades se lograban mediante la definición de una política de precios. En la actualidad, los precios de venta lo fijan la oferta y la demanda. Por lo tanto, en un ambiente de alta competencia, solo sobrevivirán los eficientes. En el sistema actual, por el contrario, los precios son la base para determinar los costos. En la época actual, las utilidades se logran mediante un adecuado manejo racional de los costos y de los gastos, con la finalidad de obtener el margen de ganancia que exigen los accionistas de una empresa. En los mercados actuales, las empresas deben ser cada vez más competitivas, no solamente en precios, sino también en costos para poder sobrevivir y prosperar. Por lo tanto, en el sistema actual, se parte del precio al cual se puede vender el producto al público, se le resta el margen de utilidad deseada, con lo cual se obtiene el costo objetivo o Taiyer Cost, que está compuesto por los costos del producto más los costos del periodo. De tal manera que debe de lograrse un adecuado control de los costos para que estos no se salgan del costo objetivo previamente previsto
para ganarse la utilidad que desean los accionistas. Dentro de un sistema de costos íntegramente predeterminados, los costos de producir un artículo o de prestar un servicio se estiman por anticipado antes de que el proceso productivo se lleve a cabo. Los costos predeterminados se clasifican con referencia a la precisión de su cálculo en costos estimados y en costos estándares. El costo estándar es la técnica máxima de la evaluación predeterminada e indica lo que debe costar un artículo en condiciones normales de la eficiencia del trabajo en una empresa. Por lo tanto, al comparar el costo histórico con el costo estándar, surgen diferencias llamadas variaciones o desviaciones que indican las deficiencias o superaciones que deben ser claramente definidas y analizadas para determinar sus causas y tomar las medidas correctivas del caso y lograr de esta manera un costo razonablemente justo. Continuando con nuestro ejemplo que hemos venido desarrollando, vamos a suponer ahora de que la empresa, en lugar de utilizar un sistema de costos históricos o real, utiliza un sistema de costos estándar. Como ya se explicó, este sistema requiere que en forma anticipada se establezca cuánto es lo que debe costar el producto si se fabricara en condiciones normales de eficiencia. Partiendo del hecho de que el costo estándar fuera de 2.085 unidades monetarias, al compararlo con el costo real, que resultó de 2.096.20, tenemos que salió más caro en 11.20. Por lo tanto, hay una desviación desfavorable. Al comparar el costo real con el costo estándar, para cada uno de los elementos del costo, determinamos, por ejemplo, en el caso de los materiales directos, que el estándar decía que se debía utilizar 200 unidades monetarias y se utilizaron 224. Por lo tanto, origina una variación desfavorable de 24 unidades monetarias. En caso de la mano de obra directa, resulta el caso contrario, ya que se gastó menos de mano de obra que lo que establecía el estándar. Por lo tanto, da una variación de 10 colones favorables. El propósito del sistema de costos estándares es analizar cada una de estas variaciones para cada elemento del costo con el propósito de determinar las causas que la originaron y quién fue el responsable para que se dieran estas variaciones. De tal manera que en producciones futuras estas desviaciones se lleguen a corregir. Para el establecimiento de los costos estándares, deberán de intervenir los técnicos de la planta, los administradores, el contador de costos, los jefes responsables de los diferentes departamentos que integran la estructura funcional de la empresa, siendo conveniente formar un comité de costos que se encargue de estudiar determinadas funciones cuyos resultados se presten al acopio de la información que todo este trabajo requiere. Este comité podrá ser coordinado en forma eficiente por el contador de costos de la empresa, puesto que es en última instancia la persona que maneja toda la información contable. Además, este comité podrá auxiliarse por profesionales independientes que sean necesarios, como contadores públicos, economistas e ingenieros en las diferentes especialidades. Por tanto, el buen éxito de un sistema de costos estándares depende de tres factores: que sean confiables, que sean exactos y sean de aceptación general.
Es importante comprender los objetivos de un sistema de costos estándar. Una empresa es viable si cumple con sus metas y objetivos, siendo esta la rentabilidad económica o social. Desde un punto de vista económico, debe producir utilidades y tiene la responsabilidad, desde un punto de vista social, el de administrar bien los recursos escasos que posee. Por lo tanto, el propósito estratégico se logra eliminando el despilfarro y desarrollando un compromiso eficiente con la racionalidad. Lo anterior son requisitos indispensables para desarrollar ventajas competitivas y para incrementar la probabilidad de que la empresa sea rentable. No hay ninguna empresa en el mundo que se escape al compromiso de ser eficientes. En un ambiente de alta competencia, solo vivirán los eficientes. La necesidad de crear ventajas competitivas es una obligación. Y la cultura de la contabilidad de costos en un ambiente de competencia se convierte en un mecanismo de supervivencia. Es importante reconocer la importancia de tener un adecuado sistema de costos. Los costos han tenido la desgracia de que en épocas de bonanza nadie se acuerda de ellos. Cuando las empresas son rentables, y esto se reconoce por las cifras de utilidad que muestra el estado de resultados, es muy poco lo que les puede interesar por conocer el costo de los productos que fabrican. Por otro lado, si se parte de la premisa de que las empresas de los países del tercer mundo carecen de una adecuada cultura contable necesaria para identificar los objetivos de un buen sistema de contabilidad, con alguna dificultad aceptarán reconocer un sistema de costos que por sus características requieren esfuerzos económicos adicionales, ya que tienen la creencia que mantener un buen sistema de contabilidad de costos les va a reducir su utilidad. La mayoría de las empresas llevan los sistemas de contabilidad financiera, ya que son obligatorios por parte de los gobiernos de cada país para efectos impositivos y no como información financiera para la toma de decisiones. Vista esta como una valiosa herramienta para garantizar una eficiente gestión de los costos. Son muy pocas las empresas que han creído que mediante una buena gestión estratégica de los costos se pueden alcanzar las metas y objetivos propuestos de tal manera que se pueda asegurar su viabilidad desde un punto de vista de negocio en marcha. En un ambiente competitivo, lo normal es que los costos aumenten y los precios permanezcan constantes o que en ocasiones bajen. Por consiguiente, los márgenes de rentabilidad se estrechan cada vez más, lo que hace indispensable conocer los costos individuales de los productos o servicios para poder gerenciar las fuerzas de ventas de acuerdo con las contribuciones de que cada uno de ellos produzca, con la finalidad de poder lograr una reducción de los costos y el poder maximizar las ganancias. Lo que no se conoce difícilmente se controla y se mejora. La competitividad lleva a las empresas a hacer las cosas bien y la rentabilidad se logra únicamente gestionando con habilidad los escasos recursos disponibles. La ruta hacia el éxito de las empresas. Ningún viento es bueno para un barco que no tiene puerto. Hoy más que nunca las empresas y las entidades públicas necesitan conocer con mayor precisión sus costos, descubrir oportunidades para mejorarlos, optimizar la toma de decisiones y preparar y actualizar sus planes de trabajo. Los avances tecnológicos y el desarrollo de la gestión organizacional
han obligado a pensar en la necesidad de planear, de controlar y de dirigir basados en información de excelente calidad. Es así como toda actividad desarrollada por el mundo empresarial, tanto en empresas extractivas, manufactureras, de comercio o de servicios, tienen la necesidad de conocer cuánto les cuesta desarrollar cada uno de sus procesos. La contabilidad de costos, que inicialmente estuvo asociada exclusivamente a los procesos industriales, se convierte en actualidad en una necesidad para cualquier proceso que se desarrolle, independientemente de si se hace con ánimo de lucro o no, y de si pertenece al sector público o al sector privado. Para concluir, quiero dejar claro que este trabajo es el resultado de la experiencia acumulada a lo largo de los años que he impartido esta materia en Costa Rica y de mi trabajo de investigación de diversos autores que han escrito sobre el tema. Por lo tanto, soy el único responsable del resultado del mismo. Pero si por medio de la reflexión de las diferentes herramientas y procedimientos que se explicaron a través de este curso, se logra concientizar de las ventajas que se adquiere con el uso de un buen sistema de costos, y además, si mediante un estudio más exhaustivo de las técnicas y procedimientos que emplean las empresas altamente industrializadas, se logra ponerlas en práctica, la finalidad de este curso se habrá realizado y me sentiré sumamente satisfecho de haber contribuido a tan significante cambio. Adjunto presento algunos ejercicios teóricos prácticos que les van a permitir evaluar el aprovechamiento del curso básico de costos industriales. Muchas gracias.